Hola. Ok, vamos a continuar. Con un problemita técnico. Ok, ¿están conectados? Sí, aquí estamos. Ok. Ok, entonces estábamos hablando de los suelos supresivos y es de esta manera como ustedes pueden volver, y como les estaba comentando, hay experiencias de algunos agricultores, ¿verdad? De cultivos extensivos y cultivos pequeños, que los suelos que nunca han sido tratados con ningún insumo o algún agroquímico o un pesticida, pues son suelos que no necesitan mucho de estos elementos. ¿Por qué? Porque existe todavía hongos en ese suelo que lo vuelven supresivo, ¿verdad? Es el caso de algunas personas que llevan hasta 40 años produciendo quizás plantas de crecimiento rápido, melón, sandía, y se encuentran con este problema, esta disyuntiva, de que encuentran mucho fusarium en el suelo. Entonces, el extraer suelo de la montaña e incorporarle avena y humedad, o simplemente con la humedad relativa del suelo, ustedes pueden volver supresivo, ¿verdad? Ese suelo y por ende el cultivo también. Entonces, esta es una técnica muy simple, muy barata y que ustedes pueden valerse de ella para poder encontrar, como les digo, estos dinamizadores de la materia y para que nos puedan contribuir a nuestra protección y también a nuestra nutrición. Licenciado, ¿esta avena tiene algunas características? ¿Debería ser integral? ¿Debería de tener un poco de cocción? ¿La avena es normal? Discúlpeme, no, la avena normal. Normal. Sí, la avena normal. Pueden Sí. buscar otras fuentes también, puede ser salvado de trigo, salvado de arroz, también puede ser, ¿verdad? Puede ser maíz molido también. ¿Verdad? Todo esto puede ser como una fuente de carbohidratos y ella, pues, ahí se empiezan a desarrollar los hongos. Ok, bueno, quizás en la parte de los hongos. Y hablando de lo que es la nutrición y recordando también que los hongos contribuyen a la transformación de los ácidos orgánicos, ¿verdad? Y que los ácidos orgánicos son determinantes para tener plantas saludables, se puede decir. Y el otro, pues, es la producción bacteriana. Las bacterias. Y en este caso voy a enseñarles, por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno y fijadoras de crecimiento. Por ejemplo, las fijadoras de nitrógeno son las que se conocen como Rhizobium. Y esta comúnmente lo encontramos en los frijoles, ¿verdad? En las fabáceas, ¿verdad? En las fabáceas. Y los encontramos como unas especies de nódulos. Estoy seguro que todos hemos visto eso, de que hay unos nódulos en la fabácea, son los frijoles, que estos pues son Rhizobium y que estas nos ayudan a fijar nitrógeno. ¿Verdad? Y las que nos ayudan a fijar crecimiento, estas las encontramos, por ejemplo, son Azotobacter y Azospirillum. ¿Verdad? Estas las encontramos naturalmente en la raíz de los pastos, ¿verdad? Y esas van dentro de la raíz, ¿verdad? Aquellas son fuera y estas van dentro. Entonces, prácticamente este es el inóculo. La raíz es el inóculo.
Entonces ella me va a permitir, por ejemplo, que esta microbiología, con los nutrientes adecuados, pueda desarrollarla. ¿Cuáles son estos nutrientes? Para desarrollar 100 litros de bacterias fijadoras de nitrógeno o fijadoras de crecimiento, que comúnmente se le conocen como bacterias diazotrópicas o de crecimiento libre o de vida libre, se va a necesitar 100 litros de agua. $100 litros de agua. Esta agua debe de ser agua sin cloro, ¿verdad? Si pueden agarrar agua de algún río o algo así, está muy bueno. O agua de lluvia también. A esto se le va a agregar 2 litros de leche. Si no tienen los 2 litros de leche, se le puede agregar 4 litros de suero. Si no tienen la leche ni el suero, se le puede agregar 200 gramos de leche en polvo. A esto también se le va a agregar 2 litros de melaza. 2 litros de melaza. Esta, pues la melaza es una fuente nutricional, ¿verdad? Una fuente microbiológica, una fuente proteica, enzimática, ácidos orgánicos, ¿verdad? Y también a esto se le va a agregar 2 libras de salvado de trigo. Si no tienen salvado de trigo, salvado de arroz. Entonces, se le va a remasterizando, rebobinando. 100 litros de agua, 2 litros de leche, que va a ser una fuente lipídica y también microbiológica. También se le va a poner 2 litros de melaza, que es la fuente de nutrientes. Se le va a poner también 2 libras de salvado, que es una fuente de carbohidratos. Y se le va a agregar oxígeno por 16 horas, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir, el inóculo, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser, si quieren, por ejemplo, tener enzimas de crecimiento y también fijadoras de nitrógeno, pueden hacer 100 de uno y 100 del otro, ¿verdad? 100 gramos de cada uno. Lo lavan bien y como que lo machucan, si se puede decir, se machuca con algo, para que ellas puedan liberar la microbiología y después se incorpora en un tambo de 100 litros, ¿verdad? Y el oxígeno es determinante, pues porque Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Clostridium, se pueden reproducir con oxígeno muy rápido, en 16 horas, y ustedes pueden obtener, pues, estas bacterias que te van a ayudar a fijar nitrógeno y también a fijar crecimiento, vitaminas y todo esto. Entonces, bien interesante estas bacterias. ¿Por qué? Porque las que viven en el pasto son principales, las fijadoras de crecimiento son más que todo vitaminas las que producen. Entonces, el oxígeno es determinante, ¿verdad? Y si se pasan de las 16 horas o le quitaron el oxígeno, lo pueden utilizar como una fuente microbiológica. Esto no es malo, pues es algo muy rico en bacterias, ¿verdad? De muchos tipos, y lo pueden utilizar para degradar, por ejemplo, minerales. Más adelante se los voy a explicar cómo hacerlo, o para incorporarlo a las compostas también. Alguien se va a preguntar ahí de que ¿a qué me ayuda a mí tener bacterias en el suelo? Pues como todos sabemos, el suelo se origina de la roca madre y principalmente nosotros necesitamos bacterias para producir suelo, ¿verdad? Entonces, funciona como un inóculo bacteriano, pero también como un productor de nitrógeno y también vitaminas y enzimas. Entonces, ténganlo presente, se utiliza para la siembra de caña, ¿verdad? Para frijoles, para maíz. Y si ustedes quieren fumigarlo, también pueden fumigarlo a sus plantas. Se utiliza 2 litros por 18 litros de agua, ¿verdad? Y de esa manera ustedes pueden incorporarlo a las plantas como una especie de foliar, también con la misma lógica, ¿verdad? De la protección. Y bueno, prácticamente eso.
¿Alguna pregunta que tengan con esto? Si no, paso al siguiente, que es el último que les voy a explicar, que es los hongos y las bacterias mezclados en uno solo. Tenía que explicar esta parte, cómo extraer hongos, ¿verdad? Y cómo extraer estos otros tipos de hongos, y cómo extraer las bacterias, pero también existe uno que, como usted lo dijo al principio, tiene una visión estructural, microbiológica y química también. Entonces, si hay alguna pregunta, pues voy a borrar esto rápido. ¿Preguntas, jóvenes? No, no hay nada aquí en el chat. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento. Voy a explicarles, entonces, miren, yo todo esto, yo los he visto y su accionar lo he visto con la cromatografía. Pero estoy explicando cómo hacer esto para ustedes obtener buenos resultados, porque yo ya lo he certificado con lo que es la cromatografía, que después vamos a entrar en eso. Entonces, voy a explicar cómo hacer los dos de un solo. Licenciado, por aquí hay una preguntita. ¿Para qué sirven las micorrizas? Mire, las micorrizas, yo siempre hago una pregunta a la gente cuando aquí damos charlas. ¿Cuál es el organismo más grande del mundo? ¿Verdad? Y la gente empieza a decir la ballena azul, el elefante, algunos dicen que el humano, pero no, en realidad son los hongos, ¿verdad? Los hongos en el parque Yellowstone, el primer parque que se hizo en el mundo, si se puede decir, existe 1.800 kilómetros cuadrados de hongo, ¿verdad? Y que viven en armonía con un montón de pinos, ¿verdad? Entonces, pues respondiendo a la pregunta, las micorrizas funcionan para darle protección a los pinos, ¿verdad? Protección a los árboles, porque ellos no están en el 95% de las plantas y pues ellas tienden a fijar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, ayudan al pH, ¿verdad? Ayudan a absorber agua, entonces prácticamente contribuyen a lo que es la nutrición, ¿verdad? Eso. Si ustedes gustan, pues puedo explicarles cómo extraer micorrizas. Si no, pues no hay ningún problema. Paso a lo que es la extracción o la creación del óxido reductor, ¿verdad? Sí, explique, licenciado, ingeniero. Ok, entonces miren, ¿cómo extraer micorrizas? Las micorrizas no son micos que se ríen, sino que son hongos y raíz. Y hay que tener en cuenta de que existen dos tipos de micorrizas, o puede ser que existan muchos tipos más, ¿verdad? Pero en el lenguaje del humano existen dos tipos de micorrizas. Existe la endomicorriza y la ecto, ¿verdad? La endomicorriza es la que vive dentro de la planta, vive dentro, no va intrínseco, ¿verdad? No, ella está en el suelo, pero vive dentro, y cuando está pequeñita la semilla, se mete la micorriza dentro, en el caso de los pinos, y le da pues mucha fuerza para la adversidad, pues ya ustedes saben dónde se pueden desarrollar los pinos. Y la ectomicorriza, pues este es un tipo de micorriza que vive fuera, pues entonces nunca puede haber ecto y endo en el mismo lugar. Esto puede ser que en una montaña haya ectomicorriza y en la otra montaña endo. Pues ellas no pueden estar juntas. Pero las funciones son casi iguales, ¿verdad? Para mí la mejor micorriza es la que es la endo, la que va adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo extraer las micorrizas? Como les dije antes, el 95% de las plantas tiene micorrizas, ¿verdad? 95%, y en especial, por ejemplo, las orquídeas, los pinos, ¿verdad? Bueno, X plantas, lo que podría yo decir que son las que no tienen, que son las crucíferas. Entonces, ¿cómo puedo yo extraer esta micorriza? Pues me voy al bosque, siempre hago una montaña, ¿eh? El bosque, y me voy al pie del árbol, y a 1 metro del árbol hago un agujero
a la altura de la rodilla, ¿verdad? Entonces me voy en un pino, puede ser un roble, ¿verdad? Que es lo que yo recomiendo. A 1 metro del pino, ustedes hacen un agujero a la altura de la rodilla y se llevan un saco de tierra mezclada con raíces, ¿verdad? Ustedes cuando estén escarbando, procuren llevar todas las raíces que hay en ese lugar. Esto no comúnmente lo vamos a hacer, no. Esto es para reproducirla y así nosotros poder tener micorrizas en nuestra casa, ¿verdad? No es que vamos a ir a depredar el bosque. Entonces nos llevamos un saco y lo llevamos a la casa. Ya cuando estamos en la casa, utilizamos una zaranda. ¿Saben ustedes qué es la zaranda? Pues es una cuestión para colar tierra, para colar granos, puede ser. Y en esta zaranda vamos a colar la tierra, ¿verdad? Entonces tiramos la tierra, aquí va a salir una tierra huestecita, que comúnmente lo decimos una tierra colada, y aquí se va a quedar las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿a qué fuimos a la montaña? Fuimos a traer un saco de tierra con raíces, mezclado también, y lo llevamos a colar a la casa. Una vez que estamos en la casa, lo colamos, uno va a ser la fuente de suelo y la otra va a ser la fuente de raíces. ¿Por qué tengo esto? ¿O por qué hago esto? Porque esta, que está colada aquí, es la ectomicorriza, ¿verdad? Y la que está aquí en la raíz es la endomicorriza. Y como les dije yo al principio, yo no sé si mi montaña o donde yo vivo, o la montaña virgen donde yo vivo, es endo o ectomicorriza. Y es aquí donde entra la experimentación, ¿verdad? Donde yo voy a hacer un pequeño experimento para poder determinar qué tipo de micorriza es la que vive en mi lugar. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Agarro 10 vasos, ¿verdad? De esos vasos, ahí lo estamos viendo desde la parte aérea, ¿verdad? Sí, de arriba para abajo. Pues. Son 10 vasos. Estos 10 vasos pueden ser de 250 ml, vasos de 250 ml, y los llenamos con una tierra estéril, ¿verdad? ¿A qué me refiero con tierra estéril? Pues previamente yo puedo esterilizar suelo, y este puede ser cualquier tipo de suelo, puede ser suelo de la parte de atrás de nuestra casa, o puede ser de la parte de frente o del vecino, pero debe de ir pasteurizado, pues. ¿Y qué es pasteurizado? Pues que llegue lo máximo a 80 Celsius, lo máximo, pero la pasteurización es entre 60 y 80, ¿verdad? Entonces, este suelo pasteurizado, ¿para qué? Lo voy a distribuir en los 10 vasos que tenemos, los 10 vasos. Una vez que yo tengo los 10 vasos, voy a utilizar ya una vez tengo los 10 vasos llenos de suelo estéril o pasteurizado, voy a utilizar plantas de crecimiento rápido. Puedo utilizar frijoles o maíz, una de las dos, ¿verdad? En este caso podemos utilizar frijoles, digamos. Entonces, para el de arriba va a ser suelo y para el de abajo va a ser raíz. ¿A qué me refiero con esto? Que al primer vaso le voy a poner 2 frijolitos y le voy a poner 3 gramos de suelo. Miren cómo es eso, suelo del bosque que yo traje, del que colé, ¿verdad? Entonces, 2 granos de frijol para 3 gramos de suelo. Y así sucesivamente. 2 gramos, 3 gramos, 2 gramos, 3 gramos, 2 gramos, 3 gramos. Y así, de suelo. Y tapamos con la misma tierrita esa. Tapamos bien. Caso contrario va a ser en los vasos de abajo, que vamos a utilizar 2 granos de frijoles con un poquito de raíces. Estas raíces las voy a tener que lavar bien. Se van a lavar con agua normal primero, después se lavan con un poquito de agua
de esta agua, un agua estéril puede ser también. Y después los lavamos con un poquito de alcohol y después lo lavamos otra vez con agua estéril. Pues eso me va a permitir que la raíz no vaya a ningún sesgo microbiológico y que vaya a la pura raíz. Entonces, esta raíz lavada la vamos a incorporar 2 granitos de frijol con raíz, 2 granitos de frijol con raíz, 2 granitos de frijol con raíz y así. Y vamos a echarle agua, ¿verdad? Agua, viendo a ver si todos los días puede ser. Y después va a ir creciendo. El caso, por ejemplo, que sea que crecieron todas así y creció esta muy grande, lógicamente, ¿verdad? La micorriza es una endomicorriza. Pero si el caso es que creció más el del suelo y las plantas de la raíz se quedaron bien pequeñas, entonces es una ectomicorriza. Ustedes pueden hacer la reproducción de estas raíces. ¿Cómo? Dejan crecer, o pueden hacerlo en bolsas más grandes, dejan crecer la raíz del frijol, ¿verdad? Si es el caso que se dieron cuenta de que la raíz era la micorriza, que estaba en la raíz, ustedes pueden sembrar un montón. Por ejemplo, hay pasto que tiene un montón de raíces y ustedes pueden sembrar raíces de pino con este tipo de pasto y así ustedes pueden cosechar estas raíces en el futuro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ustedes pueden tener estas micorrizas en el hospedero y sin problema de que se vayan a arruinar. ¿Por qué digo esto? Pues porque tampoco es que vamos a ir al bosque a depredarlo, sino que simplemente sacamos la memoria de él y nosotros hacemos algunas pruebas, nos damos cuenta de qué tipo de micorriza es y la utilizamos. ¿La utilizamos para qué? Para café, para, pueden ustedes conectar con micorrizas todo un cafetal, o pueden conectar, por ejemplo, con micorrizas las hortalizas, los tomates, todo esto. Lógicamente, esto vuelve también al suelo supresivo, ¿verdad? Lo vuelven más inmune, si se puede decir, ante enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades llegan por suelos que están pelados, como lo decimos aquí en Honduras, están pelados, están sin microbiología y llegan los delincuentes y llegan solo a robar, ¿verdad? Entonces, este es el caso de las micorrizas. Lo único que tienen que hacer es un poco de trabajo, ir al bosque y después hacer esta prueba muy simple, ¿verdad? Con el crecimiento y ustedes pueden irlo midiendo y se los voy a decir que es una técnica muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque Honduras es un país netamente forestal y aquí hay un montón de tipos de micorrizas. Aquí la que comúnmente tenemos es una que se conoce como Glomus SP, pero también hay unas micorrizas como por ejemplo Amanita cesárea, Amanita muscaria y por ejemplo Lactarius índigo, y hay otro montón de tipos de micorrizas. Entonces, espero pues en esta parte también de los hongos les ayude y ustedes puedan saber qué tipo de micorriza es la que existe en su lugar y así valerse de ellos, ¿verdad? Excelente esta parte de las micorrizas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Si no paso pues a lo que es el óxido reductor, que es una técnica nueva, ahora, es decir, con respecto a lo que es la agricultura. ¿Hay alguna pregunta? Joel, el micrófono, ¿o tienes alguna pregunta? Sí, solo una sí. consulta, Wilfredo. Es muy interesante este tema y bastante amplio. De repente, ahorita pues de la parte teórica a la práctica es un gran paso. Entonces mi consulta es, no sé si hay algún enlace que pueda compartirnos o decirnos qué página poder buscar que se estén haciendo este tipo de prácticas porque a mí me parece muy interesante, de verdad. Entonces, no sé si algo donde podamos apoyarnos. Ok, sí, mire, estas son técnicas que las aprendí, si se puede decir, de un señor que se llama Nacho Simón. Nacho Simón es un mexicano que trabajaba con una organización que se llama Más Humus, no sé si todavía existe, y pues es de esta manera que ellos la reproducen. Hay
quizás ustedes pueden ver experiencias muy buenas en los cultivos intensivos de micorrizas, porque ellos producen micorrizas en grandes cantidades y con este tipo de pasto, como les digo. Entonces, ellos son muy entendidos en la materia, ¿verdad? Yo te voy a decir, yo ayudé a uno de la Universidad Autónoma, a un biólogo, ¿verdad? Que él se estaba graduando. Hicimos esta misma práctica y lo hicimos con diferentes tipos de micorrizas, de café, de pino, y es bien evidente, pues, bien autoevidente la acción de las micorrizas. Y vale mencionar de que no solo en el pino, vos también lo podés ver en un pastizal o que andes en un llano, ¿verdad? Y vos ves una planta más grande que otra, o ves varias que son más grandes que otras. En definitiva, que ahí hay una micorriza, ¿verdad? O hay unas bacterias que están fijando crecimiento muy bien, pero para mí que son micorrizas. Entonces, eso prácticamente yo me baso en ellos, como te digo. No sé si todavía existe más humus, pero pues ustedes pueden buscarlo. Pues, sí, licenciado, Nacho también, él es un mexicano y tienen muchísimos videos en YouTube. Busquen Guerreros Verdes, busquen, entonces, ellos son tres, un mexicano, un colombiano y un brasilero. Y en casi todas las capacitaciones están ellos tres. Entonces, Joel, si te interesa a futuro, también hasta podrías irte a capacitar a México con Nacho y su esposa, que tienen toda una gran fábrica de microorganismos. Entonces, te podría hacer el contacto, Joel, más adelante. Con gusto, nos vamos. Ok. bien. Bueno, como les digo, estas son técnicas para extraer, pues, como los hongos, extraer hongos que degradan materia, o micorrizas, ¿verdad? O protectores como tricoderma, ¿verdad? Entonces voy a pasar a esta parte, que es quizás una de las más interesantes, si se puede decir. ¿Por qué? Porque va mezclado bacterias y hongos. Entonces voy a hablar sobre lo que se conoce como óxido reductor. ¿Verdad? El óxido reductor es una técnica de extracción de oro y cobre por medio de microbiología, como les estaba diciendo. ¿Cómo lo hacen la extracción? Esto ustedes lo pueden buscar en el internet también. Esto se conoce como biominería, ¿verdad? La extracción de oro y cobre por medio de microbiología. Lo pueden buscar, como les digo, en el internet. Yo le puse óxido reductor guiado para lo que es la agricultura. ¿Por qué? Porque en la biominería el óxido reductor o la biolixiviación, se le conoce también, pues tiene que ver algo así. Es una pila larga. En esta pila larga introducen ácidos orgánicos, puede ser ácido acético, puede ser ácido láctico, ¿verdad? Que es uno de los más ácidos, o puede ser ácido propiónico. Lo introducen en la pila, introducen la brosa o el mineral, le incorporan oxígeno y también le ponen nutrientes. Y al día siguiente, 24 horas después, ellos ya están obteniendo una biolixiviación de parte de la microbiología. ¿Qué es esta biolixiviación? Pues esta biolixiviación es los exudados biológicos, se puede decir. Ellos comen brosa y defecan cobre, hierro y oro también. Entonces, yo me estuve leyendo eso hace unos 4 años y observé de que en el proceso de biolixiviación se producían como unos metabolitos, si se puede decir. Ahora el boom, ustedes conocen, es la producción de metabolitos primarios y secundarios. Entonces, en condiciones ácidas, lógicamente, se producían unos metabolitos muy interesantes y que abundaba la vitamina B12. Entonces, abundaban las enzimas, ¿verdad? Aminoácidos también por la fuente de nutrientes, pero más que todo, vitaminas y enzimas. Entonces, el óxido reductor, pues es algo, si se puede decir, diferente a la biolixiviación. ¿Por qué? Porque lleva algunos elementos interesantes. ¿Y cuáles son? Son estos. Lleva 100 litros de agua.
lleva 5 libras de gallinaza. Lleva 1 galón de melaza. Lleva 5 libras de cal. Lleva 5 libras de humus. Lleva 1/4 de libra de azufre. Y lleva oxígeno por 24 horas. Entonces, ese es el óxido reductor. 100 litros de agua, ¿verdad? Que es el vehículo. 5 libras de gallinaza, que es parte del secreto, se puede decir. ¿Por qué? Pues porque es la fuente de nitrógeno. 1 galón de melaza, que pues, va a ser la fuente de nutrientes, como les dije antes, una fuente microbiológica, mineral, proteica, enzimática y de ácidos orgánicos. Va a llevar 5 libras de cal, que va a ayudar, por ejemplo, cuando ya el amoníaco se vuelva líquido, ¿verdad? Y entre en condiciones de oxígeno, va a liberar bastante hidrógeno y va a acidificar el medio. Entonces, la cal me va a funcionar como un regulador de pH. También voy a incorporarle 5 libras de humus, ¿verdad? Este humus puede ser lombrihumus o puede ser, en el caso como lo hacen aquí en Honduras, que el ICF está utilizando esta técnica, que ellos por lugares extraen muestras de suelo y así el pino que siembran lleva la memoria del lugar. Pues entonces este humus puede ser lombrihumus o puede ser suelo de un bosque virgen, ¿verdad? Si es el caso de reforestación. Lleva 1/4 de libra de azufre. Lo que hace es romper los puentes de disulfuro y transformarse en un catalizador de enzimas y vitaminas, ¿verdad? De diferentes tipos. Y también muy importante porque al menos se crean 2 ácidos o 2 aminoácidos muy importantes para la vida, ¿verdad? Uno que no necesariamente lo obtiene el cuerpo, pero hay otro que es muy necesario porque nosotros lo producimos. Y el oxígeno es el catalizador de la microbiología que me va a ayudar a transformar la gallinaza y me va a ayudar a transformar todos estos nutrientes, ¿verdad? En un líquido que va a contener, ¿verdad? Desde la visión microbiológica, va a obtener hongos y bacterias que provienen del humus, ¿verdad? Y desde la visión estructural, lo que va a hacer es, por ejemplo, un suelo que no tiene o que ha perdido su estructura por la mecanización o por el uso excesivo de químicos, se le puede devolver cierta estructura, si no es que es el subsuelo, ¿verdad? Y también desde la fuente química va a ser muy interesante y es aquí pues donde a veces la gente tiende a confundirse y a decir que es eso. En realidad pues no es más que la oxidación del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aparte de eso, también se van a oxidar otros mesoelementos y otros microelementos. Por si ustedes no lo saben, la planta solo puede absorber minerales que estén oxidados, ¿verdad? Y es el caso, por ejemplo, del nitrato, que es un mineral quiero decir, que es una molécula muy interesante, que es nitrógeno y oxígeno, y es muy estable, ¿verdad? Entonces, se puede pasar de amoníaco con oxígeno, pasas a nitritos, y con oxígeno pasas a nitratos y la vuelves altamente estable. Y ese es el caso también del fósforo. El fósforo también, la planta lo absorbe como fosfato, ¿verdad? Y también el potasio, ¿verdad? Que también, por ejemplo, PO3, NO3, K1, ¿verdad? Entonces todas llevan oxígeno. Ese es el caso de los nutrientes, pero también aquí se producen también muchos aminoácidos. Y sideróforo, ¿verdad? Quelatizantes de hierro, ¿verdad? Se transforman, hay por ejemplo
PGPMs, que son microbiología fijadora de nitrógeno, fósforo y también solubilizadoras del carbono, ¿verdad? En realidad hay una gran infinidad de química. Ahí tenemos a la microbiología química, que es muy interesante, una microbiología que me transforma los elementos. ¿Por qué? Porque está bien hacer las cuestiones sólidas, pero esto es una cuestión líquida. Y más el catalizador de oxígeno, yo puedo obtener resultados muy rápidos. Ahí dice 24 horas, ¿verdad? Pero se puede hacer con 16, 20, 24, hasta 36 horas, ¿verdad? Dependiendo de cuánto dure el nutriente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del café, no sé en realidad, bueno, pero vamos a hablar en general, ¿verdad? Las plantas necesitan estos elementos, solo que en diferentes concentraciones, dependiendo de la especie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este te puede funcionar con oxígeno, mandarlo por riego por goteo, te puede funcionar para plántulas pequeñas, ¿verdad? Echándolo puro, o puedes diluirlo 1 en 3 para formar 4 litros. Esta es una técnica que se está utilizando para, por ejemplo, para la nutrición de hortalizas, ¿verdad? Para la nutrición de plantas pequeñas, de café, para el cultivo de aguacate, se está utilizando también para el cultivo de pino, ¿verdad? Y sale todo esto mezclado, sale a menos de un lempira. El litro, menos de un lempira el litro. Esta es una técnica muy barata y que se está utilizando ahorita, por ejemplo, en los cafetales. Antes se tenía la concepción, si se puede decir que antes, era que la planta, quiero decir que las personas tiraban gallinaza cruda a los agujeros cuando sembraban plántulas de café pequeño. Pero no sé si ellos se dieron cuenta, pero esto genera una especie de mortalidad en el cultivo. Entonces, este producto es un producto sano, ¿verdad? Con seguridad les puedo decir que es altamente supresivo, ¿verdad? Y que poniendo las concentraciones de minerales, materia orgánica, ustedes pueden devolverle la estructura a nivel molecular, pues, ¿verdad? Y si ustedes lo hacen a nivel molecular, pues en lo macro va a estar muy bien, perfecto. Entonces, se le está incorporando